Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy estaremos hablando de la violencia y el hambre en Haití. Estos son los principales elementos por los cuales las personas dejan sus lugares de origen. Mucho haitiano está aquí en territorio mexicano, esperando poder continuar su trayecto hacia Estados Unidos, pero ya muchos se han quedado ya de forma permanente aquí en Ciudad de México. En Nuevo León también tenemos información de que ya haitianos se están intentando establecer ya de manera permanente ahí. Hace algunos años se hablaba de un grupo de haitianos que llegaron allá a Baja California, en Tijuana, y que se asentaron y crearon su propia colonia, y el día de hoy continúan ahí, pero la situación de Haití cada vez está más severa, con más problemas, y lo cual pues impulsa a que la gente, los haitianos, ante el hambre, ante la violencia que están sufriendo, tengan que salir de sus lugares pues de residencia. El día de hoy hablaremos de eso. Esto es algo que se repite en todos los países de la región, en donde hay pobreza, en donde hay violencia, pero Haití es se puede decir que en donde más ha avanzado estos dos factores, y que el día de hoy, bueno, pues lo podemos ver en los flujos migratorios, que si bien es cierto que Venezuela, cubanos también están saliendo, las situaciones son diferentes en el contexto de lo que está sucediendo en Haití. Y bueno, pues para hablar de ello vamos a presentar primero este artículo presentado en la jornada de Europa Press, titulado "Sufren hambre 5.4 millones de haitianos según la ONU". Aquí nos informan que aproximadamente casi 5 millones y medio de personas están sufriendo de inseguridad alimentaria aguda en Haití. Es prácticamente la mitad de la población, de acuerdo con un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual implica que el país caribeño ha llegado a niveles récord de hambre. Esto en un contexto en el que reclama una mayor implicación de política y financiera por parte de la comunidad internacional. Recordemos que Haití ya tiene rato en el que después de que su presidente muere, hay una desestabilidad en el gobierno, debido a que no hay los mecanismos para que se puedan llamar a unas elecciones, y empieza a haber bastante problema. El día de hoy ya se empieza a ajustar un poco todo este tema de la gobernanza dentro de Haití, pero los rezagos son tan grandes que se necesita la ayuda internacional. También aquí presentan un reporte también de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual informa que la violencia sigue siendo un problema en Haití, donde 20 personas mueren aproximadamente por día. Esto es durante los primeros 6 meses del 2024, algo que pues igual también la violencia lamentablemente no es algo nuevo en Haití, pero el día de hoy se está agravando. Según el último informe de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en fases, el CIF identifica la situación de Haití como uno de los contextos más preocupantes en el mundo, con 2 millones de personas en el nivel de emergencia, solo un escalón por encima de la hambruna. Nos informan aquí que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos precisó que 3.661 personas han sido asesinadas en lo que va del año. Esta agencia necesita aproximadamente son 230 millones de dólares para poner en práctica los programas previstos solo en este año. Esa es la gran problemática que tiene Haití, en el cual tan solo para echar a andar la economía serían 230 millones de dólares, nada más para algunos programas. La problemática de Haití es mucho más profunda que eso. Aquí también presentamos otro artículo, también de la jornada, pero de Reuters, titulada "Banda criminal asesina a 70 personas en ciudad haitiana". Aquí nos informan que en Haití, hombres armados que integran la banda del Gran Grif mataron al menos a 70 personas, entre ellas 3 bebés, y obligaron a huir a cerca de 3.000 cuando arrasaron una ciudad al disparar a una multitud con rifles automáticos. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, los atacantes incendiaron al menos 45 casas y 35 vehículos, obligando a los residentes a huir de sus hogares. La televisión local mostró a las fuerzas de seguridad entrando en la ciudad de Pont-Saint,
donde un vehículo calcinado estaba en plena carretera y se acumulaban casquillos de bala en el suelo. Las bandas armadas que tienen el control de la mayor parte de la capital de Puerto Príncipe buscan expandir su hegemonía mientras aumenta el hambre, los desplazados y la deportación de haitianos, migrantes de países vecinos. La ONU cree que las bandas de Haití están armadas principalmente con artefactos traficados en Estados Unidos. Como vemos aquí, el problema de las armas de Estados Unidos no solamente afecta a México, sino incluso han llegado hasta Haití. En el cual, bueno, ahí está la importancia de que México haya interpuesto varias demandas en contra de las armerías, queriendo hacerse responsable de los daños que sus armas, por venderse, al menos en territorio mexicano de manera ilegal, paguen un poco de todo el daño que han hecho. Vemos cómo las armas van hasta allá. La situación de Haití es complicada. Hace algunos meses atrás publicamos de la llegada de ejército de soldados de Etiopía que iban a ayudar a mantener el control en Haití. Vemos que no ha sido suficiente, que la ayuda internacional sigue siendo muy precaria en comparación con las grandes necesidades de Haití, y mientras eso no cambie, los haitianos seguirán sufriendo y evidentemente se verán obligados a tener que abandonar su país en búsqueda de un mejor futuro. O sea que en el corto plazo difícilmente podremos ver una disminución de haitianos aquí en México, y pues Estados Unidos de igual manera. Aquí Haití, estábamos informando hace unos días también sobre la lotería de visas, que antes era uno de los alicientes para los haitianos que podían aplicar para la solicitud en la lotería de visas y poder así abandonar el país. El día de hoy no están contemplados en esta lotería de visas. Se les ha quitado esa oportunidad para abandonar el país, y el día de hoy pues no los obligan prácticamente a tener que salir del país de manera irregular, intentando solicitar a lo mejor algún tipo de alivio migratorio una vez que llegan a México con esto de la aplicación, las CBP1, pero cada vez las cosas son más difíciles, y aunado a esto, Estados Unidos ha determinado el quitar la renovación del parol. Esta información la tomamos de Connection USA de Carolina del Norte. Es una nota tomada de la agencia EFE, en la cual titulan: Estados Unidos no permitirá que migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela renueven el parol. Muy poco se sabe de lo que es el parol. Intentaremos hablar un poquito de eso ahorita. Aquí nos dice que el gobierno de Estados Unidos no permitirá que las personas de estos países que llegaron al país con un programa conocido como parol humanitario puedan extender el beneficio migratorio por más de 2 años. Esto equivale a que más de 500,000 de personas de estas 4 nacionalidades, las cuales han entrado bajo este programa que comenzó en el 2022 para Venezuela y que se extendió en otras 3 nacionalidades en febrero del 2023, entre ellos los haitianos, no van a poder renovar el parol. Para el que necesite tener es para personas que tienen un patrocinador en Estados Unidos, o sea, alguien que dice: yo me hago cargo de esta persona si la permiten entrar. Ese es el permiso que se les da para poder entrar con un permiso de trabajo y para que puedan trabajar legalmente en el país y por un periodo de 2 años. La idea de este programa del parol es que en esos 2 años busquen la manera de aplicar para algún otro programa que les permita quedarse más tiempo en el país. Evidentemente esto no es tan fácil como parece, pero son las opciones que tienen. Entran, trabajan por 2 años y en esos 2 años tienen que buscar la manera de poder aplicar para algún otro programa. Aquí nos informan que el gobierno de Joe Biden lanzó el programa como parte de la estrategia para frenar la inmigración hacia Estados Unidos, que ahí en el discurso de los republicanos dicen que esto falló. Lo único que hizo fue impulsar y motivar a que más personas salieran de sus países en búsqueda de llegar a Estados Unidos. Como no se sabe bien la información, yo soy de las personas que sí cree que este tipo de medidas lo único que hacen es buscar desestabilizar ciertos países con la promesa de que se les va a dar papeles, que va a ser fácil para ellos entrar a Estados Unidos. La gente cree eso, sale, se endeudan, algunos, otros pierden lo poco que tienen
intentan llegar a Estados Unidos y cuando llegan allá se encuentran con que no se les va a dar el permiso o este tipo de permisos que vence en un plazo relativamente corto para las necesidades de las personas que migran, ya que llegan a trabajar en labores que no son muy bien remuneradas y eso les impide poder ahorrar para poderse regresar, porque más que nada lo que hacen en estos primeros años de estar ahí es juntar para pagar lo que pidieron prestado para poder salir o recuperar lo que invirtieron. Eh, esta figura del parol está contemplada en la Ley de Nacionalidad de Inmigración, la cual permite entrar a personas también de Afganistán y Ucrania. Sin embargo, a diferencia del programa de latinoamericanos, a estas otras dos naciones sí se les está permitiendo el extender este estatus. Unos siento igual, pero aquí tiene el trasfondo es también político. Afganistán y Ucrania, en países, Afganistán, donde hubo una invasión y intentaron, tuvieron el control de esa nación por mucho tiempo, aunque perdieron esa guerra y tuvieron que salir. Pero Ucrania, apoyar a Ucrania, porque es el enemigo con el que está en guerra Rusia, y pues ahí aplica también lo político, pero vemos como en otros países se crea esta idea de que se les va a dar papeles a estas personas, principalmente son países que son opositores a Estados Unidos, lo que es Venezuela, Nicaragua, y así como Cuba, y que una vez que ya crearon esa desestabilización, dice ya no te voy a dar, no te voy a extender tu permiso, tendrás que regresarte o ver qué es lo que haces, ¿no? En este caso entraría lo que es un tercer país seguro para que no sean regresados a sus lugares de origen. Aquí los grandes problemas que de repente llegan a pasar, y tendremos que hablar de eso en el futuro, es por ejemplo lo que pasó con la Mara Salvatrucha, en el cual el día de hoy son de las organizaciones criminales que más daño causan en la región, y cómo tiene su origen en Estados Unidos, en donde ahí se crean estas bandas y después son mandadas a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, y es donde crecen, y con este círculo vicioso de lo que es los flujos migratorios irregulares, que hoy son más complicados, pero la Mara Salvatrucha ya está ahí y se inició en Estados Unidos y después los regresaron. También se puede buscar este tipo de desestabilización de los países. Estados Unidos, al decir ya te acepté aquí, ahora te impido que renueves, regrésate a tu país. Bueno, continuando en el tema que nos aborda hoy, que es esto del parol, aquí nos informan que aproximadamente son 110,000 cubanos, 210,000 haitianos, 93,000 nicaragüenses y 117,000 venezolanos los que han entrado a Estados Unidos bajo este programa. Estos son los datos que proporciona el DHS, el Departamento de Defensa Nacional. ¿Qué va a pasar con estas personas cuando se les acaba su parol de 2 años? Aquí, como les decía, la idea es que intenten buscar algún otro tipo de alivios migratorios, tanto como el asilo o el TPS. Aquí, evidentemente, hay migrantes como lo que es Venezuela y Haití que ya llegaron al país con el parol antes de las fechas del junio del 2023 y junio del 2024, a los cuales respectivamente se podrían aplicar a un TPS, pero los cubanos, por ejemplo, que tienen una residencia temporal a través de la ley de ajuste cubano, podrían aplicar a este tipo de alivios migratorios que ahí están, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de los nicaragüenses no existe un tipo de beneficio específico a su nacionalidad, por lo que deberán solicitar asilo u otro tipo de estatus migratorio, lo cual ahí se queda muy vago en el qué es lo que pueden hacer estas personas que van a quedar desprotegidas, ¿no? Lo mismo sucede con los venezolanos que llegaron antes de que se estuviera vigente para ellos el TPS, en el cual, según el gobierno, son 50,000 aquí. Lo que quiere decir esto es, hay venezolanos que llegaron antes de que se echara en marcha el TPS, los cuales no calificarían. Esto no significa que los migrantes saldrán en automático de manera rápida, ¿no? Aquí el solicitar algún tipo de asilo, sobre todo se buscaría el asilo. Ahí cómo se beneficia a Estados Unidos. Estos son procesos que cuestan y que son bastante largos, y muchos migrantes le apuestan a ello, ¿no? Estoy un rato, me van a intentar sacar, va a iniciar mi proceso de deportación, no lo voy a aceptar y eso puede tardar 2-3 años más. Aquí el problema no es que ya hablamos
en el video donde hablábamos de los centros de detención en Estados Unidos, el negocio que representa los centros de detención y las prisiones que son privados, y que ese es un dinero que pagan todos los ciudadanos norteamericanos y que van para los bolsillos de unos cuantos. Y evidentemente esto también hace que los mismos norteamericanos se enojen porque se está gastando su dinero en esto, pero que esa molestia la canalicen hacia los migrantes y no hacia quienes se están enriqueciendo con eso, que son las mismas personas que hacen las leyes y que manejan la política en Estados Unidos, que hacen todo esto para ellos ver un beneficio de ellos mismos. Y esto es básicamente uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los migrantes, que es, además de todo el problema de que es salir de sus lugares para llegar hacia donde van, es el problema de enfrentarse con unos intereses muy poderosos de gente que no les interesan las vidas humanas y que simplemente ven el cómo hacerse más fuertes, ya sea desestabilizando a los gobiernos de los países de donde vienen los migrantes, pero también beneficiándose una vez que llegan los migrantes, a aquellos que les dan permisos de trabajo, es para trabajos bajos ¿cómo se llama? De bajos ingresos. Y después intentar sacarlos para exprimirlos aún más, tenerlos en centros de detención, en prisiones, en donde el mismo pueblo norteamericano pues es el que hace ricos a estas personas, y es algo que se viene impulsando desde el gobierno de Barack Obama. Ya estaban antes, pero en el de Barack Obama se amplía bastante esto. Continúa el gobierno de George Bush y el día actualmente con el de Biden, y lo más seguro es que continuará independientemente de quién llegue, si sea Kamala Harris o Donald Trump nuevamente. Bueno, es un poco del contexto de lo que está pasando en Haití. Es algo que no es el único país en el que está, pero es de prestar atención la situación tan precaria que existe en Haití, de lo que están sufriendo los haitianos, para también tenerlo en consideración cuando nos toque analizar el problema de los haitianos que están pasando por México, ver que no es porque ellos quieran, ¿no?, sino son políticas impulsadas desde Estados Unidos, creando una pobreza que beneficia a ellos porque ellos son los que se hacen ricos. Ahí está el tirar ese mito de que el socialismo es malo y produce pobreza. Haití es un país capitalista, sin embargo la pobreza está ahí, y obviamente van a decir que son malos gobiernos, pero bueno, Estados Unidos prefiere invertir en otras cosas que, por ejemplo, 230 millones de dólares no es nada para el dinero que gasta Estados Unidos en armamento, en el cual se podrían aplicar para que se solucionaran estos problemas y los haitianos dejaran de salir, meter presión a través de Naciones Unidas para que el gobierno de Haití finalmente se establezca, hacer a un lado y controlar el país, la seguridad del país, haciendo a un lado estas bandas criminales que son las que han tomado el control desde hace ya algún tiempo. Bueno, ese es un poco el contexto de lo que pasa en Haití, a cosas que pasan también en menor grado en los países de la región, y después con lo que se enfrentan una vez llegando a Estados Unidos. Esto sería todo por esta entrega. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos en la siguiente. Gracias.